todo el sexenio se le ha pasado golpeando a la oposición. Nunca los quiso recibir, nunca quiso dialogar con la oposición, lo cual es absolutamente normal en un presidente. Se cansó de llamarlos corruptos, se burló de ellos. Pero ahora, cuando el presidente está viendo que no tiene los votos para aprobar su reforma judicial, que le falta uno, y no ve de dónde sacarlo porque los 43 senadores de oposición públicamente ya dijeron no me muevo, ahora el presidente les hace un atento llamado a los opositores que sean libres de decidir, que nadie los presione, dice, cuando ya se imaginará cómo está ahorita el gobierno federal entre invitaciones, convocatorias, amenazas, sobornos, con tal de conseguir ese voto que les falta para regalarle, porque eso es lo que han dicho, regalarle a López Obrador la destrucción del Poder Judicial en México. Escuche usted a López Obrador hoy. Quiero dirigirme a los senadores con todo respeto, para que actúen con independencia, con libertad, y que pongan por delante del interés personal, del interés partidista, el interés del pueblo y el interés de la nación. No le conviene a México mantener un poder judicial sometido a la delincuencia. El poder judicial está podrido. Estoy viendo que hay mucha presión sobre los legisladores. Tiene razón el presidente, muchísima presión de Morena y el gobierno. Están echando mano de todo su poder para doblarlos. Expedientes, amenazas, investigaciones. Lo han denunciado los propios opositores. Ayer aquí en este programa el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, habló de ofertas de millones y millones de pesos para comprar ese voto que les hace falta. El otro día en tribuna los panistas incluso decían, a ver, muchos de Morena nos han dicho en corto que no quieren votar porque les parece una barbaridad esto, pero están siendo presionados y doblados. Sí, hay mucha presión sobre los legisladores, pero para votar a favor del gobierno. Y mientras les pide a los senadores que no se dejen presionar, López Obrador dice que le va a pedir a la secretaria de Seguridad Pública, a la consejera jurídica, a la de Gobernación, que den datos de los daños que dice ha dejado el paro del Poder Judicial y los que provocó a su gobierno. Vamos a hacer el análisis y ofrezco que antes de irnos se presente el análisis de cuántas órdenes de aprehensión, por ejemplo, no han autorizado los jueces. ¿Cuántos presos hay sin sentencia? ¿Desde cuándo? Todas estas estadísticas de la ineficiencia del Poder Judicial. Les voy a encargar que me hagan el análisis para presentarlo aquí el martes en la mañana, para que los senadores voten de acuerdo a su conciencia. Vamos a hacer el guión, que ya quedamos, ¿no? A ver, ¿cómo están las decisiones que se toman los fines de semana? O sea, los sabadazos. 2, ¿cuántos años y cuántas personas no han sido sentenciadas? Lo que tú estás diciendo ahora, ¿cuántos amparos, ¿sí?, han otorgado en contra de las obras de nuestro gobierno en comparación con otros gobiernos? Eso es verdad, sí. O sea, lo que tiene que ver con la ley eléctrica, lo que tiene que ver con la Guardia Nacional, todo lo que el aeropuerto, el Tren Maya, lo de vapeadores. López Obrador rechazó que la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, logre frenar su reforma con la consulta que él solicitó. Ayer la ministra Piña dijo, a ver, consulto a los ministros de la Corte si tenemos facultades para frenar la discusión en el Congreso porque agravia derechos de los trabajadores. Y esto enojó mucho tanto al presidente saliente como a la presidenta entrante. Todavía no define la Corte, pero el puro hecho de que lo haya consultado Norma Piña enojó mucho a López Obrador. No tienen fundamento legal, sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación de la reforma constitucional dedicada al Poder Judicial. Sería pues una arbitrariedad. No creo que eso prospere. Estoy viendo que hay mucha presión sobre los legisladores. Ayer la presidenta electa
dijo que ella no presiona a nadie después de las acusaciones de la oposición de que estaban amenazando, presionando, ofreciendo millones en sobornos para doblar a alguien de la oposición y que se aprobara la reforma judicial. Y dice la presidenta electa que la reforma va. Yo tengo entendido que ellos ya están decidiendo cómo van a resolver. Ahí los dejo. No hay posibilidad de echar para atrás la reforma. El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, el mismo que intentó enredar los números para decir que ya tenían mayoría porque no necesitaban 86 senadores sino solo 85, pues ya se dobló, resulta que ahora sí ya aceptaron que son 86, y también está negando que se esté presionando a alguien para votar a favor de la reforma judicial. Noemí Luna, la coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, advirtió que su bancada va a impugnar la validez de la sesión que organizaron ahí en la unidad deportiva de la Magdalena Michuca. Insiste que fue ilegal, que todo se hizo fuera de procedimiento. Organizaciones sociales han dicho es un peligro la reforma judicial. La ONU, el gobierno de Estados Unidos, los periódicos más influyentes del mundo han advertido que la reforma judicial pone a México en la trayectoria de la dictadura e implica un peligro de crisis económica, tal cual. Ayer salió un comunicado de los obispos, la Iglesia Católica Mexicana, la Conferencia del Episcopado Mexicano. Dice que la propuesta de reforma judicial no responde a una revisión integral del sistema judicial, ni garantiza una mejor y más calificada impartición de justicia, que al contrario, afecta la autonomía del Poder Judicial y pone en entredicho la división de poderes que establece la Constitución. Pide que se tome en cuenta la responsabilidad y la trascendencia del tema para escuchar todas las voces y avanzar en una reforma integral que incluya a las fiscalías, tribunales locales, que se respete la carrera judicial. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, dijo que apoyan una reforma judicial, pero que hay que escuchar todas las voces y que si tienen algunas preocupaciones con respecto a que no se escucharon todas las voces, haya posibilidad de escucharlas. Ellos dicen, estamos preocupados porque no se han escuchado a todos. Es importante que haya filtros para ver quiénes van a ser realmente los jueces, que sean los mejores perfiles. Esto de la tómbola, ¿no? Y que es muy importante que la presidenta electa propicie un diálogo con un parlamento abierto. El dólar sigue arriba de 20. Tal cual. La señal más fácil de comprender del peligro político y económico que representa la reforma judicial.